Lograr atrapar a la audiencia, vamos a ver si se consigue. Seguro que a varios de ustedes les ha ocurrido que les preguntan qué tanto valió la pena estudiar periodismo o estudiar comunicación. Tristemente hoy prácticamente nadie quiere estudiar periodismo. A veces para hacerlo atractivo, oye, te vamos a enseñar cómo hacer documentales de Netflix, y entonces la gente dice, ok, sí me podría interesar. Hay periodismo, pero no se lo presentas a la gente como tal porque rehúye a lo que significa ser periodista a partir de los cuestionamientos, a partir del golpe a la credibilidad que hemos vivido en los últimos años. Pero siempre que recuerdo mis años universitarios, recuerdo que de las muy pocas cosas a las que presté atención fue un análisis semiótico sobre Matrix, sobre la película, donde básicamente se centraban en dos elementos. El primero de ellos, Neo, y el segundo, el agente Smith. Y les voy a explicar por qué me importa Neo y por qué me importa el agente Smith. Hoy día es bastante habitual que nos encontremos con gente que habla, conferencistas, de que con la inteligencia artificial somos superperiodistas, como si el solo hecho de que exista la inteligencia artificial nos hiciera más poderosos. Y la verdad es que tenemos que preguntarnos si es así. ¿Por qué nos lo tenemos que preguntar? Porque para que de verdad sirva la inteligencia artificial, tenemos que hacer lo correcto con la inteligencia artificial. Para de verdad hacer mejor periodismo, tenemos que saber conducir y llevar por el camino correcto a la inteligencia artificial. Es de nueva cuenta una herramienta, una tecnología que está a nuestra disposición, pero el que seamos superperiodistas no lo determina la existencia de ese recurso, sino el cómo nosotros lo vamos a estar utilizando. Y la verdad es que lejos de que hoy en los medios de comunicación nos veamos plenos y satisfechos, diría que en términos generales más bien nos vemos así, un Superman preocupado, solitario, preguntándose cómo lidiar con gobiernos que en muchos casos amenazan la libertad de expresión, cómo lidiar con gobiernos que someten la inversión publicitaria a que nos alineemos a lo que están queriendo y que en caso de que seamos críticos nos persiguen. Luego tenemos a los anunciantes, que al mismo tiempo tienen temor de esos gobiernos y que además tienen otro gran imán de atención, que son los creadores de contenido. Entonces quedamos por un lado con una responsabilidad profesional supuestamente mayor que la de los creadores de contenido, pero por un lado nos destroza el gobierno o nos ataca el gobierno a todos los que hacemos periodismo, y por el otro están los creadores de contenido que están libres de los compromisos que se le atribuyen al periodismo. Es una situación complicada. Y entonces lo que empiezo a concluir en este análisis de semiótica de la película de Matrix es que lejos de ser Neo, que representa el elegido, que representa a ese personaje único, a ese personaje que se distingue del resto, estamos muy cercanos a esta otra figura objeto de análisis, que es el agente Smith. Cuando le ponen agente Smith, ¿alguien sabe por qué es? ¿Por qué se llama agente Smith el personaje? ¿Qué es lo que representa en esa película? ¿Qué se les ocurre? Bueno, el agente Smith lo que representa es el genérico. Puede ser cualquiera. Por eso, si ustedes recuerdan, en la película salen muchos agentes Smith. No es solo uno, son muchos. No hay diferenciación, somos un ejército de entes exactamente iguales. Y hay un gran daño a ese respecto. Hay un área peligrosa en la que no deberíamos entrar y en la que, sin embargo, sí estamos ahí. ¿Por qué? Porque los medios y los periodistas, en muchos sentidos, hemos caído en esto, en la comoditización de los medios. Por un lado, hemos vivido obsesionados por el breaking news. ¿Y qué pasa? Han cambiado las cosas. Nosotros, cuando emerge Internet, ¿qué es lo que ocurre? Hay un factor de novedad. Ese factor de puedo saber todo al momento en que ocurre. Ahí que necesitábamos incrementar la cantidad de contenido publicado. Había un factor sorpresa y había una necesidad fundamentada en el qué. Ahora más que nunca puedo informarme porque no hay un límite de formato. Sin embargo, eso ha ido cambiando. Ahora
ya no tenemos un problema de información, hay un exceso de información, hay una abundancia de información. Lo que tenemos que hacer es guiar a la gente para que sepa distinguir entre la información necesaria, verídica, confiable y útil y la información que es más bien gordura informativa o que nos lleva a un desgaste excesivo. En ese mismo contexto de estar maquilando contenido, entramos al otro componente que es la falta de voz y estilo editorial reconocible. Nos quejamos mucho de que hoy la inteligencia artificial puede automatizar la generación de contenido. Pero ¿por qué entonces no nos molestamos cuando a un redactor le pedimos que redacte la nota exactamente igual a la de otro medio de comunicación? Ese es un punto que sí tenemos que analizar, porque nos molesta que lo pueda hacer la inteligencia artificial, pero nosotros mismos hemos programado a muchos de nuestros periodistas, redactores, a que editen sin que su nombre pese, a que editen sin que destaque su marca personal. ¿Eso a qué te lleva? A que si a ti no te distinguen, no conocen ni siquiera tu nombre y en cambio entra esa misma persona a TikTok, encuentra un username, encuentra un estilo, encuentra un gag, claramente los medios vamos a perder en esa diferenciación. Y entonces, ¿qué ocurre? Seguimos estancados en el qué, en la información, en vez de poder distinguirnos por el tratamiento que le damos a la misma. Nuestra oportunidad de destacarnos no pasa por sino por el cómo. Y son muy pocos los medios de comunicación a nivel mundial que han logrado destacarse por el cómo. Quienes son mexicanos conocen seguramente Pictoline. Pictoline es un caso bastante significativo de cómo convierto información, historias que están allá afuera, en un producto distinguible. No es un contenido cualquiera, es un contenido de Pictoline. Es un medio de comunicación que ha ganado un Emmy, es un medio de comunicación que ha lanzado juegos, y todo porque entiende que la información no es el fin, sino es la oportunidad, es lo que tenemos en la alacena para nosotros contar la historia que queramos. Después tenemos este tercer punto que también es relevante, que es una cobertura amplia sin enfoque claro. Muchas veces en esta era a los medios nos perciben como oportunistas. ¿Por qué? Porque en TikTok o en Substack, que es una plataforma de newsletters independientes, hay especialistas para todo. En las redacciones generalistas de medios legacy, pues de pronto el que prueba los audífonos luego te está hablando de Elon Musk y luego te está hablando de la burbuja de la inteligencia artificial. No hay una hiperespecialización que hemos de procurar para nosotros mismos como marca personal y que también hemos de procurar para los medios. En el entendido de que la cobertura que hacemos ya no puede ser simplemente decir, yo llevo espectáculos, yo llevo tecnología. Ok, tecnología, pero ¿en qué ramo te estás especializando tú? No puede ser tan grande como yo llevo negocios, no. Más bien, ¿en qué vertientes de esos negocios tú eres el especialista? Y no necesitas redacciones completas para eso. Necesitas gente especializada que haga un producto particular que destaque. Para tener un newsletter exitoso, por ejemplo, puedes necesitar solo una persona, no 5, no 6, y puede ser más relevante e influir más en la comunidad que toda una redacción. En México está, por ejemplo, el caso de White Paper. White Paper es, por mucho, diría, el medio de comunicación mexicano que mejor éxito o que mayor éxito ha tenido en términos de suscripciones. No tiene más, por supuesto, que el Universal o que Reforma, pero cuando vemos el balance entre costo-beneficio, ellos son el caso de éxito. Y es un newsletter. Es un newsletter hecho por un ejecutivo regiomontano que empezó a mandarle a sus amigos, también ejecutivos en Monterrey, perfiles sobre las empresas. Información sobre empresas poderosas económicamente, pero que no eran las principales, las cubiertas habitualmente por los medios tradicionales, y se hizo de una base de datos con la que hoy tiene una certeza. Me están leyendo CEOs, dueños y vicepresidentes de las empresas más relevantes de México. Si ustedes hoy me preguntan, White Paper está por arriba de Grupo Expansión a partir de ese tipo de influencia que se genera cuando construyes este tipo de casos. Del tema de clickbait,
no hace mucha falta hablar, lo padecemos todos, y no solo es el clickbait, sino que cuando entras, no solo la noticia es inexacta, sino que leer esa noticia es muy complicado porque saturamos de publicidad y entonces la experiencia es muy poco memorable. Tenemos, y este es otro punto que se tiene que cambiar, que entiendo que ustedes también están en esta etapa, en el entendido de hay que valorar el alcance que tenemos, pero no debe ser nuestra única prioridad la métrica del volumen. ¿Por qué? Uno, estamos en la era de la búsqueda conversacional, que es también la búsqueda de 0 clics. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más se posiciona la inteligencia artificial, menos la gente desde Google o desde Discover va a llegar a consumir información a un sitio particular. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya no se necesita. Yo se los decía en Punta Cana, existe este deseo del periodista y del medio de comunicación de que esto se revierta de algún modo. La verdad es que no se va a revertir esa tendencia. No se va a revertir porque hace ya bastante tiempo que estar navegando de sitio en sitio era algo parecido a la mala experiencia del pasa a la página 70 del periódico. No es necesaria. Hay muchas formas de poder satisfacer al usuario sin tener que ir de una página a otra. Que afecte nuestro negocio no significa que no deba darse ese paso hacia adelante, porque además Google en realidad se está transformando no porque quiere, sino porque apareció ChatGPT, porque apareció Perplexity, a demostrar que te puede dar respuestas en la misma ventana. ¿Y qué termina pasando? Empieza a colapsar el esquema de tráfico. Tenemos que prepararnos para contextos en los que no se descubre con tanta facilidad mi sitio y en la que la información que yo genero se da en plataformas conversacionales como ChatGPT, como Perplexity y como muchas otras. Entonces, ¿cuál debe ser el perfil de nosotros como periodistas en esta era? Pues básicamente para hablar de este contexto de superhéroes a través de las gemas del infinito o de los periodistas del infinito. La primera, gema del lenguaje digital, domina formatos, plataformas y narrativas actuales. A los periodistas nos enseñaron mucho a perseguir la noticia, literalmente, a estar esperando horas a que saliera un futbolista para que nos diera una entrevista. Para eso nos programaron, para escribir notas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que consumir mucho más formatos para decir, con todo lo que sé, con los recursos tanto teóricos como creativos con los que cuento, ¿cómo hago para hacer un pitch para que el documental de lo que yo quiero contar salga en Netflix? O que Cuadratín pueda vender una propiedad intelectual, una idea a una plataforma que lo lleve a escalar esa historia. Ya no podemos determinar lo que hacemos a partir de un solo formato, porque todavía hoy en los medios abunda el, bueno, tú haces una nota en texto, tú haces el post en redes sociales, no le pongo mucha estrategia, lo que prima es el formato y quien lleva cada una de las áreas tiene una asignación de performance en esa área particular. Más bien hay que preguntarse siempre, ¿esto cómo lo debo cubrir? ¿Lo debo cubrir a través de A, B, C o D? Y entonces construir toda una historia bajo un modelo que podríamos llamar historicéntrico. Está esta historia, cómo la traslado y cómo la convierto en múltiples espacios. Y muy importante, una recomendación para todos ustedes, no se digan nunca que solo son de texto, que solo son de audio o que solo saben salir en televisión o solo saben salir a cuadro. Tienen que demostrar aptitudes y explorar todos los perfiles, porque piensen, por ejemplo, que un podcaster, pues tal vez no le gusta hablar en público, pero una de las grandes fuentes de monetización de los podcasters de éxito pasa precisamente por presentaciones en vivo. Piensen también que a veces ese podcaster termina siendo un newsletter, porque hay una ventaja del newsletter sobre el podcast. El newsletter sí guarda un registro de la persona. La métrica en torno al podcast es un tanto ciega, ¿sí? Te dice hombres y mujeres de tal a tal edad, con esta extensión de duración el consumo, pero no te da el específico te lo da un newsletter. Y en la medida en que tú tengas una mentalidad tan burocrática que se delimita por un formato, te vas limitando. Para los medios no es sustentable pensar en tener, como antes, alguien especializado para cada cosa
Y como marca personal, tampoco es positivo seguir pensando que yo puedo decir, no, yo solo escribo y no me interesa esto otro que se presenta, por más que ahí se generen millones de views. Ese no es el camino. Hay otro formato u otra gema muy relevante que es saber qué contar, cómo contarlo y por qué importa. Atrevámonos a no cubrir todo. Construyamos una agenda estratégica que se acerque a, por ejemplo, la de las revistas. Las revistas tenían grandes valores porque había un pensamiento mucho más estratégico que de manera natural el periódico, y ni qué decir Internet. En Internet nos hicimos reactivos, pasa esto, lo llevo, pasa esto, lo llevo. El periódico tenía un poquito más de planeación porque a final de cuentas hay espacios que delimitan y que te llevan a priorizar entre lo que importa y lo que no. Pero de cualquier modo está limitado por ello. Lo que ahora tenemos que entender es cómo lo voy a contar. Ese cómo lo voy a contar no es voy a hacer una nota informativa, sino cómo voy a explicar, cómo voy a trascender, cómo voy a hacer algo de impacto. La gema de la inteligencia artificial, y sobre esta vamos a ir más adelante a detalle, que es usarla con intención y no como atajo. Se pueden conseguir grandes resultados con la inteligencia artificial, pero esos grandes resultados no se van a conseguir ni a la primera ni a la segunda. Se van a conseguir con las preguntas correctas, con la interacción correcta y con el trabajo correcto para que eso termine escalando. La gema de la marca personal construye confianza y reconocimiento propio. Ya se los decía, posiblemente algunas de ustedes conozcan Se Regalan Dudas, un podcast para las mujeres. Bueno, ese podcast para las mujeres de Ashley Frangi y Leti Sagún en muchos sentidos es más influyente que medios enteros dedicados a cubrir a esa categoría de por sí demasiado amplia llamada mujer, que tienen millones de páginas vistas. Por eso también es relevante que ustedes entren a la valoración de otro tipo de métricas, no solo a la de las páginas vistas, no solo a la de los usuarios únicos, sino a la del tiempo que esa persona pasa con nosotros. La gema del producto, pensar en distribución, experiencia y comunidad. Casi siempre los medios hablan de audiencia, del alcance, pero luego, cuando queremos organizar un evento, ¿cuántos de verdad tenemos poder de convocatoria? Ese es el otro gran elemento de referencia. Yo desde Cuadratín A, B, C o D puedo llevar gente a un lugar, puedo lograr que quiera comprar, voy a hablar en términos más frívolos, una playera o una chamarra, o puedo lograr que quiera acudir a un foro de debates que voy a estar organizando. Esa capacidad de movilización es la que determina si tenemos una verdadera comunidad o no. No es el número de seguidores de TikTok, no es el número de seguidores que tengamos en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red social, es nuestra capacidad de movilizar. Es la capacidad que tenemos de ir a un lugar y que reconozcan tanto a la corporación como un colectivo de marcas personales, como a las marcas personales que estamos trabajando detrás de ellos. Y luego está la gema de la curaduría, filtrar, sintetizar y aportar valor. Hace rato les decía que hoy ya no tenemos un problema de escasez de información, tenemos un problema de abundancia de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle a la gente, uno, a entender lo complejo del mundo actual. Está la inteligencia artificial, sí, pero también están las plataformas inmersivas. También está el boom de los juegos como las nuevas redes sociales para las nuevas generaciones, Fortnite, Roblox. Está el apogeo de líderes populistas muchas veces vinculados a la creación de contenido. Y todo eso la gente necesita que se lo expliquen, pero no necesita que se lo explique un periodista, necesita que se lo explique alguien, periodista o no, que tenga la empatía suficiente para acompañar a esa audiencia con las preguntas correctas. Que el periodista o el contador de historias que se les aproxima tenga una capacidad pedagógica, explicativa, inspiracional. Por eso también es relevante que pensemos en el periodismo utilitario o en el periodismo accionable. ¿Qué llamo o a qué le llamo periodismo accionable? Aquel periodismo que provoca una inspiración o una acción por parte de la persona. Si alguien termina de leer mi contenido y a partir de eso, esa persona se lleva una idea, un conocimiento o un concepto para aplicar en su vida,
es altamente probable que regrese conmigo y que me recuerde en la era del exceso. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser el esquema de fortalezas, de virtudes que tengamos como líderes de medios de comunicación? Una visión de futuro, ir más allá de la noticia, pensar en audiencias. No tenemos solo una audiencia, tenemos múltiples audiencias. Las podemos segmentar tanto como queramos, porque aunque nosotros no lo queramos hacer, sí lo están haciendo las redes sociales. TikTok, por ejemplo, hace que un usuario encuentre exactamente el contenido que está buscando. No es solo hombre o mujer de 18 a 50 años, sino que encuentra sus pasiones e intereses y ahí se termina catapultando todo. Después hay que ser un potenciador de talento, no hay que tenerle temor a que personas que están dentro de la organización destaquen. Lo que más me molesta del tren no es el tren, sino que se le relacione con el Cruz Azul, y ahorita traigo algo de ansiedad por eso, no tanto con el Cruz Azul, más con el Toluca, pero bueno, ya que soy futbolero, reconozco que me incomoda que Cruz Azul me acompañe en mi presentación. Curador estratégico, saber qué batallas vale la pena pelear, dónde estar y dónde no, porque también es bastante habitual, ahorita me pasa, llega gente y dice, es que yo quiero que la inteligencia artificial haga la presentación de mis vendedores. Y muchas veces la presentación que hizo el humano ya está bien, pero la gente que solo se deja llevar por el ruido del término dice, que lo revise la inteligencia artificial, como si tuviera más creatividad que una persona ya probada. Ha de promover la innovación, ha de traducir el mundo y ha de ser un constructor de cultura. Este apartado de redacciones horizontales, colaborativas y con propósito claro es medular porque refiere a que ya no actuamos nada más con el editor pidiéndole al diseñador, sino que todos en el mismo nivel deciden cómo contar una historia. Y este mismo nivel también incluye a agentes de inteligencia artificial con los que es posible desarrollar nuevas plataformas de medios. Ahora, vamos al componente de los villanos. ¿Quiénes son los enemigos de los líderes de los medios y en términos generales los enemigos de las organizaciones de medios de comunicación? El cortoplacismo. Vivimos en tal modo de supervivencia que no nos hemos dedicado a ser estratégicos en estos tiempos. Yo le decía a Paco, por ejemplo, que una herramienta estratégica muy bien utilizada por amigos suyos, por Político MX, es Pulse. El solo hecho de tener esa base de datos que le llega a 70,000 personas, muchos de ellos de la clase política, significa el máximo valor que tienen, no sus redes sociales, ni siquiera las noticias que publican, sino esa base de datos y ese contacto. Porque piensen que el newsletter, a diferencia de lo que pasa con una nota cualquiera que publicamos, representa una cita con el usuario. Por eso los juegos en el New York Times funcionan tanto, porque es una cita específica con el usuario. La gente por la mañana, por la tarde y por la noche, cuando tiene espacios libres, se pone a consumir los juegos del New York Times. La gente, cuando tú le mandas un newsletter, entiende que está en contacto con una persona o corporación específica, que hay un estilo particular y que hay un producto detrás. Así como antes sintonizábamos un programa, hemos de trabajar sobre eso. Es importante delegar y permitir que las jerarquías no se impongan a las ideas, porque hoy es bastante natural que los más jóvenes tengan ideas que encajen mucho mejor que lo que puede tener una persona muy experimentada. Que eso no significa, por otro lado, que la persona experimentada no pueda fortalecer esa idea o crear las propias, porque también de manera equivocada se piensa que la crisis del periodista tiene que ver con la edad del periodista, y no es así. Ahora que pasé los 40 años, cada vez más quiero pensar eso, entonces reconozco que estoy sesgado, pero no, dense cuenta que, por ejemplo, López Dóriga, que podremos estar de acuerdo o no con lo que hace, construyó para sí su plataforma de distribución y puede que nunca llegue a ese pico que tuvo cuando estaba en el aparador de Televisa, pero ha seguido siendo relevante. Si nos vamos a Adela Micha, es el mismo componente. Muchos de los que hoy están en digital, retirados de la televisión,
son más relevantes que los que están de conductores estelares en la televisión. Quizás no con más alcance, pero sí con comunidades más apasionadas. Entonces, la dificultad o el desafío no viene de la edad, viene de nuestra capacidad para decir yo puedo hacer esto. El newsletter, por ejemplo, es bastante habitual que sea para personas experimentadas por el know-how que se requiere para dar información profunda, contextualizada, especializada. Luego está TikTok, que no es que segregue por edad, pero sí es mucho más nativo para alguien más joven poder encontrar cómo trasladar una voz hacia allá. El fantasma de la sí se ha hecho siempre. Este también es un punto que bloquea todo tipo de organización. Es de los más dolorosos y de los más absurdos, porque además me he encontrado con mucho periodista impreso que considera que digital, solo por ser digital, vale menos. Y no es así, porque el periodismo que más vale es el que logra trascender y el que atiende a una curiosidad de las personas. Entiendo que todos hemos sentido feo, todos nos hemos sentido humillados cuando en lo más visto de nuestro sitio aparece, es cierto que se reproducen las cucarachas cuando las pisas, la verdad es que es doloroso para el periodismo, pero es una realidad que sí hay un consumo de esos para la gente y que hay que reconocer. Acordémonos de Yahoo Respuestas, que encontrabas respuesta para cualquier pregunta ociosa, pero había comunidades interesadas en ello. Nosotros, en cambio, muchas veces, y seguro que ustedes a veces caen en eso, tenemos que llevar comunicados pues para quedar bien. Es incómodo, pero nos llevamos una parte del tiempo en cosas que a la gente no le importan. Tenemos que intentar encontrar el equilibrio entre lo que tenemos que hacer porque es nuestra realidad y lo que podemos dejar de hacer para hacer otro tipo de cosas. Necesitamos encontrar un talento que promueva nuevas voces, un talento que no diga yo solo soy periodista, porque el periodista de manera natural es creador de contenido. Pero pasa que nos hemos construido un estigma para nosotros de no, yo solo hablo así. Yo le digo vital líquido al agua para parecer inteligente. Yo le digo hombres de pantalón largo a los directivos del fútbol mexicano para no repetir sinónimos. Yo me acuerdo que también a mí me obsesionaba eso y era como un juego de sinónimos que Adela Micha dominaba muy bien, de no voy a repetir la frase, asintió, espetó, declaró, afirmó, pero hoy la gente no quiere eso. Hoy la gente quiere que le digas AMLO, López Obrador, presidente, hasta el cacas posiblemente, pero no quiere que le digas primer mandatario o el representante del Ejecutivo. Eso no quiere, no hay una empatía con él y tenemos que entenderlo. Ahora, ¿cuál es la redacción soñada? ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos buscar que seamos? Tener una redacción tecnológica y horizontal. Tecnológica no para ponernos al mando, no para poner al mando a la inteligencia artificial, sino para nosotros ponernos al mando, para nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer con esa tecnología. Le decía a Paco, por ejemplo, ¿por qué no pensar en que Cuadratín, la matriz, trabaja en agentes que después ustedes puedan alimentar para tener concentradas las propuestas o las acciones de los distintos funcionarios de cada una de sus zonas? Que tenga tanto un conocimiento fragmentado, regional, local, como un conocimiento general. Porque cada una de las inteligencias que sus respectivas ediciones tienen puede contribuir a construir un censo mucho más grandes. Periodistas como estrategas, creadores, analistas y voces propias. No nos permitamos, y entiendo que acá además hay una complejidad como agencia que son, pero no tengamos solamente a generadores de noticias informativas. Sí busquemos al que genera explicaciones, sí busquemos al que contextualiza, sí busquemos al que hace un guión explicativo que se convierte en un éxito en YouTube. Sí busquemos al que tiene la capacidad de ser una especie de catedrático para la audiencia. Ha llegado a tanto ese rol pedagógico de los medios que el New York Times, El País, tienen cursos por correo electrónico. Le llegan a distinto tipo de público, pero por ejemplo uno, ¿cómo lidiar con la ansiedad de los dispositivos móviles? Nos puede parecer ocioso, pero El País lanzó un newsletter así, de 6 a 8 entregas, en el que te iba dando una especie de lecciones sobre cómo lidiar
con todo lo que me genera, con todo lo que nos genera el smartphone, las notificaciones, la presión de estar presentes en redes sociales. Pero dense cuenta, eso no es ni espectáculos, ni entretenimiento, ni deportes, ni negocios, ni política. Es vida, es el interés de la persona, es aquello que puede ser utilitario. Y ahí también ustedes pueden empezar a abrir espacios, porque ustedes ya tienen comunidades geográficas. Yo soy influyente o yo informo en A, B, C o D. Pero luego en ese A, B, C o D hay oportunidades de ser trascendentes en a dónde ir, de ser trascendentes en sobre qué tener cuidado, de ser trascendentes en reunir a determinado tipo de público en un lugar para un curso o evento. También eso es clave. Los eventos se han convertido en una de las grandes fuentes de ingreso de los medios de comunicación. La inteligencia política, por ejemplo, ahora en el aniversario de Político MX, ellos hablaron de no somos un medio de breaking news, somos generadores de inteligencia política. Esa distinción, más allá de si la cumplen o no, es un posicionamiento diferente. Porque también reconozcamos que nos vemos muy mal cuando la descripción de nuestros medios es somos la fuente informativa más veraz, fidedigna y confiable para las audiencias mexicanas. O sea, somos el agente Smith, somos genéricos, somos como cualquier otro y somos la definición que nos daría en primera instancia la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial lo primero que va a hacer es darnos el genérico. Hasta que les damos los prompts correctos es que llegamos al producto que nosotros estamos buscando. Y la otra, tiene que haber diversidad de perfiles colaborando, diversidad de edades, que aquí la verdad es que me siento bien porque soy de los jóvenes, pero faltan jóvenes y ahí yo ya no estaría tan bien posicionado. Segundo, tiene que haber más gente con poder de decisión y desarrollo de producto en términos de diseño, en términos de generación de datos, en términos de desarrollo de comunidad y en términos de manejo de inteligencia artificial. Todo eso forma parte hoy del periodismo, ya no está separado, tenemos que estar ahí. Entonces, ¿cómo construimos a los grandes superhéroes? Pues básicamente necesitamos estos perfiles dentro de una redacción. El que ya les decía, narrador multiplataforma, que cada uno de ustedes se anime a construir su propia comunidad, a demostrar que puede hacer un guión para TikTok, un guión para YouTube, pensar en un documental y al mismo tiempo redactar una nota informativa. El arquitecto de audiencias es relevante. Posiblemente ustedes conozcan el concepto del funnel de conversión que hay en cualquier producto. Yo me anuncio en espectaculares para que me descubran, yo después me intento acercar a la audiencia para que empiecen a considerarme como alternativa y después yo hago una propuesta para que me compren. Si quieren, véanlo como una relación amorosa. Logro salir con una chava, ese es el primer paso, ya me descubrió. Luego, para que me considere, tengo que no cagarla en esa segunda cita o en esa primera cita. Y ya para que se quede conmigo, tengo que ser lo suficientemente consistente como para que se atreva a decirme que sí. Luego viene otro problema que quienes son divorciados entienden, que es la retención. A veces la retención es lo más doloroso de todo, pero el gran problema para los medios es que muchas veces ni siquiera el one night stand que tenemos, que es esa oportunidad de que nos visiten, la hacemos de manera satisfactoria. O sea, ni como una noche funcionamos porque entras y lo que ves es una noticia saturada de anuncios, engañosa, que no cumple con las expectativas. Y si no eres memorable, claramente se van a ir a otro espacio. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Ustedes tienen 5.5 millones de visitas o de usuarios únicos. ¿Cómo convierten eso en registros? Porque si tienen el registro, ustedes pueden vender mejor publicidad al gobierno. No es lo mismo decirle, yo llego a 300,000 personas en Guerrero anónimas, a decirle, yo llego a 300,000 personas de las que tengo su correo electrónico y de las que te puedo decir que ese correo electrónico lo van a abrir más del 55%. El solo hecho de tener más data y una mejor perfilación de la audiencia nos va a llevar a poder cobrar mejor. No siempre se trata de poder vender más publicidad, sino de vender mejor publicidad. Y en eso también nos hemos equivocado los medios de comunicación. Este editor de criterio, pues tiene que ver con lo que ya les decía.
sobre qué historias construyo, cuáles dejo pasar, cuáles está bien solamente con poner la nota informativa, cuáles sí me expando y trabajo sobre ellas. Diseñador de inteligencia artificial, el narrador inmersivo, que sé que ustedes acaban de tener una experiencia, una conferencia a ese respecto, pero ¿cómo hago que el usuario cuando está conmigo sienta que hay una experiencia? No todo tiene que ser la inmersión tecnológica de me pongo los lentes y entonces siento que me traslado al metaverso. Oh, me refiero a experiencias de todo tipo, donde la gente entienda de qué va Cuadratín o de qué va un medio de comunicación en particular. El product thinker también es importante, está la gente que genera información, pero sí debe haber una mente que diga, ok, vienen las elecciones. Para las elecciones, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es un producto que se llame así, que tenga como fuentes de monetización posibles, sí a los anunciantes o a las fuerzas políticas, pero también a la iniciativa privada y potencialmente también a la audiencia. Pero eso hay que hacerlo desde antes. Como les decía, está la información en la alacena, lo que a mí me toca es convertirla en producto para entonces poder tener un negocio más sano y que la publicidad al final sea una especie de patrocinio de lo que yo quiero hacer y no en cambio estar trabajando en publicidad sin que esa publicidad beneficie lo que yo pretendo construir. El diseñador de comunidad, que también entiéndase, comunidad no es igual al número en redes sociales, comunidad es igual a la gente con la que tengo conversación directa, a la gente que ubica a mis periodistas. Por ejemplo, el Universal, gran parte de su modelo de suscripciones no depende, para bien y para mal, de su base de reporteros, depende de los columnistas, depende de Ciro Gómez Leiva, de Salvador García Soto, es así de poderosa la marca personal. Entonces, ¿cómo nos hacemos de esas voces para ser necesarios? ¿Cómo nos hacemos de esos productos para ser necesarios? El New York Times de nueva cuenta, ya en su aplicación tiene, sí, el acceso a la edición periodística, pero justo a un lado tiene Watch, como si fuera TikTok, que es su más reciente incorporación, ver videos verticales. Tiene juegos y tiene también la opción de leer newsletters y de ir a cooking, que son recetas. Ya no es el consumo informativo de nota, 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 sino una serie de actividades que generan hábito para las personas. Después está el tema de diseñador de experiencias en vivo que se conecta con lo mismo. Ahora, hablando del tema de la kriptonita, ¿dónde nos estamos engañando y dónde en realidad no estamos innovando? Notas automatizadas de actualidad. Estamos cometiendo el error de decir, yo voy a usar a la inteligencia artificial para que haga más de lo que ya hacemos. Y entonces dices, oye, güey, si ya tengo un exceso de información, ¿para qué sigo contaminando de información? Con contenido sin diferenciación, con contenido que no es de autor. Luego tenemos traducción de contenidos. No está mal, por supuesto, la traducción de contenidos, es algo a lo que YouTube le está apostando, Instagram, que ya de manera automática te dobla o te pone los subtítulos en distintos idiomas. Lo que sí está mal es cuando no lo localizas, cuando no le construyes un sentido de pertenencia a ese contenido. Títulos SEO generados por inteligencia artificial, sí. Hoy todos los CMS o la mayoría te ofrecen una alternativa para entender cuál es la mejor forma de aproximarnos al SEO. Pero también es importante, ya se los he dicho, pero para que quede claro, que la optimización de buscadores empieza a ir en declive, por lo que ya hablamos, la búsqueda de 0 clics. Sí es cierto que ahora vamos a entrar a optimizar para plataformas conversacionales y que está medianamente relacionado, pero este momento de especializarnos todos en SEO empieza a pasar para tener otro tipo de tareas mucho más complejas que tenemos que hacer. Hay muchos consultores, asesores, conferencistas que les ofrecen prompts mágicos, casi casi de copien el prompt y con esto van a poder hacer A, B o C. Hay un sinsentido en eso. ¿Para qué yo les doy un prompt que es un genérico? Porque además digo, aquí lo haría con un solo medio, con ustedes, pero lo hacen en lugares donde hay gente de múltiples medios. ¿Cuál es la diferenciación? Si a todos los representantes de medios les doy el prompt y van a hacer exactamente lo mismo. Eso no es evolución, eso no es innovación, es estar engañando a la gente
alimentando el mismo problema. Resúmenes automáticos sin curaduría y chatbots o asistentes que solo responden FAQs. Eso tampoco está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que sí está funcionando? Y acá está el doctor Lazarus, que es el que le hace los gadgets a Batman. Pues básicamente, cuando se usa la inteligencia artificial para entender cómo podemos pasar de la cobertura obvia, habitual, a una cobertura más profunda, que tiene que ver con lo que les he venido diciendo. Los medios veíamos antes a la nota informativa y el cómo solíamos ser como el bosque completo, cuando en realidad no era más que un árbol de todo un bosque de oportunidades. Y esas oportunidades, entre otras, son estas: que la inteligencia artificial nos ayude a poder generar contenido en torno a salud mental, por supuesto, guiados por el talento, la voluntad y el criterio humano, que nos ayude a ir a fondo en las relaciones personales. Uno de los problemas, no de los periodistas mexicanos, sino de los periodistas hispanoparlantes, es que les parece indigno hablar o hacer una historia sobre por qué la generación Z ya no está queriendo casarse. Les parece indigno porque ellos dicen, yo soy de política, ¿cómo voy a estar hablando de esas cosas que no mueven al mundo? Piensen en Modern Love del New York Times, en cómo terminó en una serie de Amazon Prime. Es ahí donde se mueven voluntades de personas. El periodismo de datos es también una faceta sobre la que debemos estar. Ficción, esto puede sonar exagerado, pero yo siempre he dicho, ¿por qué si Sherlock Holmes empezó con fragmentos publicados en un periódico, no podríamos, a través de la inteligencia artificial, con la ayuda de un humano a falta de presupuesto para pagarle a escritores, desarrollar espacios de ficción en los que la IA juega un papel fundamental? Podemos reimaginarnos el periodismo de múltiples maneras para poder habilitar categorías, y cada categoría, cada nicho es una potencial fuente de ingresos. A título personal, he venido trabajando con distintos medios, particularmente con Grupo Imagen, este proyecto que se llama Autoría, que es básicamente un motor de voz que tiene un mapa de afinidad que permite escalar. ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que hemos desarrollado son prompts de una extensión bastante significativa por lo específicos que deben ser, donde lo que nos proponemos es hacer periodismo de autor, en este caso periodismo de autor sintético, lograr crear al personaje particular que habla de determinado tipo de relaciones, que tiene las indicaciones para ser el motor que habilita nuevas comunidades, por supuesto siempre guiado por el ser humano que le dice, en este ángulo te equivocaste, me interesa esto, pero de golpe, con una sola petición a través del prompt que ya se establece, podemos tener un envío muy cercano al final, con datos, porque evidentemente en el prompt viene valídalo con datos que sean al menos de 3 fuentes, contrasta esos datos, dime de qué fuentes son, y hemos conseguido un open rate por arriba del 60% en algunos de los casos, y en los casos más bajos del 40%. ¿A qué me refiero cuando hablo del mapa de afinidad? A que en esta segunda etapa en la que nos encontramos, ya estamos haciendo que a partir de la data de, por ejemplo, esta persona no lo abre desde hace 2 semanas, o esta persona tenemos el índice de lectura por debajo en tiempo de permanencia, se ajuste la versión que se entrega para que cada quien o cada segmento pueda recibir la información como se le quiere. Y cuando me refiero a originalidad escalable, es que si hoy ustedes quieren lanzar, independientemente de si con inteligencia artificial o no, algo sobre relaciones personales, no tiene por qué ser un sitio, no tiene por qué ser una sección, puede ser un canal de WhatsApp, puede ser un canal de difusión en Instagram, puede ser lo que ustedes quieran y después escalar, después tomar la forma que deba a partir de ello. Y básicamente, ¿cómo se hace de autor? Pues a través de criterio, fundamentalmente criterio humano, curaduría, donde la inteligencia artificial nos ayuda, y de profundidad. Son esos los 3 requisitos que han de estar presentes en lo que hacemos para poder impactar. Luego está esta segunda hipótesis que yo tengo. El primero ya está en marcha, tenemos uno que se llama La Chartería, que es periodismo de datos. Estamos haciendo el daily de Excelsior desde hace un par de días, que se llama Excelsior AM, con inteligencia artificial, con el agente leyendo el impreso de Excelsior
categorizando según la importancia de las columnas que se entregan, determinando por secciones un proyecto en construcción. Estamos haciendo uno de futuro, estamos haciendo un par de relaciones amorosas y estamos haciendo uno de descubrimiento de eventos. Todo eso no lo hacía la redacción de Excelsior y para todo eso había una negativa de los periodistas a siquiera tener la intención de escribir un newsletter. Esta es la segunda. Si ustedes se han dado cuenta, por lo general, los medios de comunicación te dicen, desarrollé un chatbot para que el usuario pueda interactuar con mi contenido, pero básicamente ese interactuar con mi contenido es, haz preguntas y si lo tengo en mi archivo de contenidos, te voy a dar la respuesta. ¿Qué termina pasando con eso? Que se queda incompleto, porque en esta era de inteligencia artificial carece de sentido que este tipo de fuentes dependan solo de una fuente de información. El usuario querrá 3 o 4 para poder contrastar. Yo muchas veces hablo de que en esta era lo que está de regreso es el revistero tipo Sanborns, es decir, tú llegas a un lugar y ves 4 revistas de negocios, ves 3 de deportes, ves 4 de política. No son tantos como ahorita, porque es una realidad que hoy existen medios que no deberían existir, que somos un exceso, que desde mi punto de vista va a venir una purga, pero sí unos cuantos. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es hacer un medio generativo, uno, porque hay múltiples fuentes dentro de un espacio, semejante a OpenAI que ha ido haciendo acuerdos con distintos medios y dejando fuera a otros. Pero dos, para evitar que ese usuario diga, no, yo mejor esto se lo pregunto a ChatGPT o a Perplexity, ¿qué pasa si nos disponemos a permitirle al usuario con información de Cuadratín hacerse para sí un guión que pueda llevar a TikTok o una imagen con la que pueda presumir información que encontró en TikTok? A eso me refiero con medio generativo. No solo lo consumes, sino que construyes a partir de él. Yo te doy las alianzas, los acuerdos que tengo, potencialmente fotos y escribes. O la otra, que es, ¿por qué no ofrecerle a esa gente que el Washington Post está desarrollando un proyecto en ese punto, que tiene que ver con, ok, puedes aplicar para escribir y un editor sintético, previo al editor humano, te va a ir guiando en, oye, pues esto que me presentas está interesante, deberías considerar estos puntos. Es como una especie de asesor en línea inteligente que acompaña a la gente y que entonces se puede alimentar de un crowdsource, que por supuesto la publicación depende de un filtro final humano. Y así dejamos de ser pasivos para convertirnos en plataformas creativas. Puede sonar excesivo, pero no tanto cuando entendemos que hoy la gente hace y deshace con Fortnite o con Roblox, que va precisamente de eso, de cómo construyo universos. Luego tenemos que básicamente es lo que les decía, una creación descentralizada. Yo tengo esto, dejo que el usuario haga con lo que le estoy entregando. Tengo esta curaduría generativa y aún así en todo momento el asistente de inteligencia artificial se encarga de que el usuario tenga que respetar los parámetros que en este caso Cuadratín le imponga. No le va a permitir al usuario mandar un texto si no está escrito como a Cuadratín le interesa. No le va a permitir al usuario mandar o le va a llegar al editor un aviso si hay imprecisiones en los datos, si se está omitiendo algún tipo de fuente, si hay algún tipo de error ortográfico, nos lo marcará. Es la inteligencia artificial como un intermediario para empoderar a la audiencia, pero al mismo tiempo velar por los intereses de nuestro medio. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es? Y es una creación mía, no existe, es agente generativo contextual, que básicamente es un sistema de inteligencia artificial multimodal diseñado para interpretar contenido original y transformarlo en nuevas versiones adaptadas a distintos formatos, plataformas, usuarios y alineadas al estilo, tono y visión editorial del medio. Es tener un supereditor que llame a la gente a poder desarrollar contenido y que nosotros nos beneficiemos, pero que también ese usuario pueda decir, no solo me sirve consumir información, sino que me sirve para construir mi marca personal. Esto lo voy a... Ahora tenemos el SmartCast. No sé si ustedes sepan, pero durante los Juegos Olímpicos, NBC lanzó un resumen automatizado. Lo que hizo fue, generó un gemelo virtual de este presentador para múltiples actividades.
No solo eso, sino que a partir de los horarios en que se desarrollaban esas disciplinas, por ejemplo, hipismo o waterpolo, te llegaba el resumen con la voz de esta persona e incluía tanto la actividad específica, la información específica antes, durante y después de esas actividades, como anuncios generales que quería dar NBC. Entonces era una especie de formato vivo con un gemelo virtual que además nos permitía segmentar acorde a los intereses de la gente, incluyendo disciplinas que habitualmente no tendrían cobertura. En México nos importa el taekwondo, pero de ahí en fuera en muy pocos países les interesa de manera significativa el taekwondo. A través de esto podemos atender a todos los que queramos en esa vía. Y bueno, como en toda presentación de superhéroes, tiene que cerrar con un cameo de Stan Lee. Eso sí, es muy importante, insisto, que sean cuidadosos en cómo usan la inteligencia artificial, porque también a veces nos podemos ver bastante mal o bastante bien, dependiendo de cómo lo vean, como aquí. Muchísimas gracias. Si quieren, más allá de las preguntas y respuestas, este es el link importante. Yo escribo un newsletter diario sobre la industria de los contenidos en general. A veces va de creadores, a veces va de la industria del deporte, a veces de plataformas de streaming, otras tantas de medios de comunicación. Entonces, bienvenidos si desean verlo. Y no sé si tengan alguna pregunta o respuesta o si ya se entregan directamente a los caballitos de tequila. Yo no puedo mucho porque en el aeropuerto me podrían impedir subirme al avión. Entonces, me voy a mantener a salvo de ello. Pero no sé si tengan preguntas. Buenas tardes, Diana Velázquez. ¿El término autoría lo creas tú o ya es algo? No, ese lo creamos nosotros porque mucho encontré, digamos, yo encontré mucho el ángulo de gente proponiéndote publicar más contenido automatizado. Y para mí la clave de lo que estoy proponiendo en ese proyecto particular es hago periodismo diferenciado con inteligencia artificial, que es distinto a solo hago lo de siempre con inteligencia artificial. Y estoy trabajando con distintos medios para desarrollarle sus newsletters inteligentes, digamos, que básicamente es desarrollarles el prompt, garantizar que es el envío correcto, que se vaya ajustando, medir el open rate y evolucionarlo hacia otros espacios. Gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más quiere preguntar? Sí, dicen su nombre para que digan que... Mi nombre es Luis de Laos, yo vivo en New Jersey y la pregunta que tengo es con respecto al contenido en la plataforma que se llama LinkedIn, porque nosotros allá la usamos mucho y funciona muy bien para nosotros, pero no sé si el tema en Latinoamérica es de seguridad, que la gente no lo utiliza o es simplemente preferencia. No, a ver, yo creo que sí es relevante para ciertos espacios. LinkedIn, para efectos de B2B, por ejemplo, es muy relevante. No me queda tan claro para política, pero a nivel profesional, sobre todo en profesionistas de 35 años para arriba, sí sigue teniendo relevancia y sí hay una oportunidad significativa. Y yo por eso, hablando de Cuadratín, le insisto mucho a Paco en el tema de Polls MX y de cómo lo han hecho bien, porque es el periodismo de datos el que muchas veces más te llega a funcionar en ecosistemas como LinkedIn. El propio white paper utiliza sus gráficas respecto al estado de las industrias o la historia de empresas y les funciona bastante bien. Suele no ser la plataforma principal, pero sí creo que es un espacio en el que hay que estar. Uno, porque ahí muchas veces sí está la gente tomadora de decisiones, sí está la gente que tiene capacidad de poder adquisitivo. Sí es cierto que se está llenando de posts hechos con inteligencia artificial donde literalmente toman uno de los posteos que se han hecho y le piden a ChatGPT o a otro, cámbiale algunas palabras para que no se vea que es lo mismo, pero es básicamente lo mismo. Pero sí, yo sí creo que tiene un valor. Solo hay que decidir para qué. Para información general creo que no. Para política creo que no. Para negocios sí, para emprendimiento sí, para industria en general sí. Perdón, en el mismo sentido, Mauricio, es un tema que hemos discutido mucho con Luis, donde en Estados Unidos el tema del newsletter es básico, es
es de religión. Y acá con una cantidad en el directorio que se tiene en más de 20 años de trabajo que Luis y que muchos de los grupos que han lidiado con eso tienen esa información. ¿Qué tanto empata eso con los medios de comunicación? En este caso, con Cuadratín. Sí, yo creo que por un lado hay cierto escepticismo en el mercado mexicano hacia los newsletters, pero injustificado, porque hay muchos medios que dicen, es que mis newsletters no han funcionado. Pues no, compadre, si nada más le pones links, lo automatizas y no tiene nada de autoría. Pero cuando te vas a un newsletter como White Paper, cuando te vas a un newsletter como Te lo cuento, que en su momento impactó muy bien en mujeres millennials, cuando te vas a entender que el país de España tiene más de 60 newsletters, tanto de pago como gratuitos, cuando te vas a entender que el New York Times también tiene más de 100 newsletters, claramente ahí hay una oportunidad. Sí es cierto que los mexicanos somos más de memes que de lectura, eso es triste, eso es 100% real. También hay que evaluar no solo el newsletter en su naturaleza habitual, que es el inbox en un correo, sino también en WhatsApp y en espacios de ese tipo, los canales de difusión de Instagram. A todos nos corresponde decidir el espacio, pero yo creo que una red de publicaciones locales como Cuadratín tiene todavía más oportunidad que muchos otros de impactar a través del newsletter, porque puedes vender publicidad dirigida, porque puedes hacerte de base de datos con una influencia en una geografía particular, porque puedes tener el interés directo de un anunciante de querer verse ahí, que eso es lo que logró White Paper. Por ejemplo, siempre su fundador me habla de cuando llevó el caso de Su Carne, que es una empresa relevante, pero que ni el Reforma, ni Expansión, ni nadie se había preocupado por llevarlo, o Pollo Loco, ¿no? O La Casa de Toño. Cosas que están en la cultura popular y que sabemos que existen y que son poderosas, pero que no cubren a fondo. Los medios generalistas muchas veces se van por Bimbo, por lo que hace Slim, por lo que hace Grupo Carso, pero no hurgan en las historias ni en los nombres detrás de esas organizaciones. Y yo por eso le decía a Paco, aunque sean sus amigos los de Político y son mis amigos, en vez de nada más aliarse con Político MX, sí deberían ustedes hacer lo propio en las distintas regiones en las que se encuentran. Que además ahora que están con Cuadratín Hispano, Cuadratín Estados Unidos, también hay oportunidades muy naturales en una cultura muy basada en datos. No sé si alguien más tenga una pregunta. No, con respecto a eso te quería hacer una réplica en el sentido de que en Cuadratín Hispano en Estados Unidos hay una carencia de información para los pequeños negocios que tienen necesidades muy claras, que es el acceso a capital, el acceso a nuevos mercados, el acceso a networks y la brecha digital. Y lo interesante es que muchas veces son los familiares o amigos que viven en Latinoamérica que llaman a sus familiares en Estados Unidos y dicen, oiga, esta información es relevante para su negocio en esa ciudad. Y nosotros, la Cámara de Comercio Hispana del Estado de New Jersey tiene una base de datos de 30,000 dueños de pequeños negocios y corporaciones, y yo lo que hago es una curaduría de eso solo para el pequeño negocio, para los negocios, ni siquiera pequeño negocio, micronegocio, porque son menos de 10 empleados de tiempo completo. Entonces, es tratar de traducir eso a un lenguaje que para el dueño de una tienda o para el dueño de un salón de belleza o una barbería o restaurante es relevante. Entonces es muy interesante porque efectivamente no lo va a consumir como un newsletter, pero si yo se lo hago en un video de Instagram, se lo consume, pero si es una mujer entre 25 y 35. Pero si es un señor de mayor de 45, tiene que ver el mismo video en Facebook, porque si no, no lo va a ver en otro medio. Pero es a lo que yo me refería mucho con el tema de distribución y de producto. La parte muy positiva del newsletter, eso a mí me pasa. Si tú pasas por un proceso de hacer ese newsletter, ya tienes la base, la estructura, la columna vertebral para derivarlo en todos los demás formatos. No pasa tanto con la información, porque ese muchas veces no tiene narrativa, no está desglosado. En cambio, cuando tú ya lo estructuraste de manera explicativa, es muy fácil trasladarlo a otro tipo de espacio. No sé si hay alguien más. Sí, ahí pidió la palabra Juan Manuel de Cuadratín México. Ahorita que hubo una anécdota muy buena allá en Punta Cana, creo, si mal no recuerdo,
Mauricio también cerró allá un domingo en los trabajos. Entonces yo me lo venía chutando en las pláticas de café, ahí pues de los desayunos, las sobremesas, y no escuchaba su cátedra magistral y ya me tenía atrapado. Entonces ya un día hubo la oportunidad, le dije, oye, ya le platiqué de la cumbre y todo, me dice, lo vemos. Y yo le estaba explicando y no sé qué le dije, y al final le dije, y que chingue a su madre en la América. No, me dice, ya valió madres todo, porque pues es americanista. Y aquí ya por eso te traje al Capitán Águila. A ver, una pregunta aquí de Jenny y luego va. Mauricio, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Yo soy Jenny Saavedra, vengo de Nueva York, directora de Cuadratín Hispano. Ya me enteré que próximamente en una versión mexicana, ¿no? Ya te quieres quedar acá. Sí, ya estoy moviendo aquí algunas influencias a ver si me reciben. Con Leo hemos estado hablando mucho sobre el newsletter porque después de 25 años de estar en Nueva York, sé la importancia que tienen los newsletters y sé que los medios más destacados o con más trayectoria usan mucho el newsletter. A mí me gustaría saber, para un medio como nosotros, ¿cuál sería la frecuencia que tú recomendarías o que de pronto en tu experiencia podríamos nosotros tener un newsletter? Es que creo que sí depende mucho de a quién va a ir dirigido y del tipo de contenido. O sea, claramente para formar un hábito creo que el diario es lo más funcional, porque entonces sí generas esa cita de manera programada con el usuario. Luego lo que puedes tener es dentro de esa publicación distintos formatos. Uno que es una historia con comienzo y final que desarrolla, por ejemplo, la historia de una empresa o de un personaje, y en el día a día una fase más de curaduría. Sí es cierto que también es relevante pensar en el tipo de audiencia, y la hispana en particular, en parte por estigma y luego en parte porque tal vez en la práctica sí tiene esa dificultad, por más que se ha querido salir del, hispano es igual a Univisión, creo que sigue muy metido en ese contexto de descalificación, que de repente surgió Remezcla y surgieron algunos otros, pero no logran despegar. Entonces, yo sí pensaría que es algo diario, curado, no muy profundo, que te platique, que explique, que también esté bastante listo para trasladarse a plataformas conversacionales. Que luego lo complicado, por ejemplo, en un WhatsApp es que no tienes tanta data, no tienes tanto control sobre quién lo está viendo, sobre quién no, pero sí creo que es una construcción diaria. Ahora, hay casos de éxito en todos los sentidos, desde el quincenal, si es de industria, por ejemplo, hay quienes dicen, deberías generar un descargable mensual, porque eso es algo muy, muy fuerte incluso para mí. En el día a día gano suscriptores, pero cuando más llego a ganar es cuando hago una publicación anual de tendencias del próximo año. Ese me genera en crecimiento mucho más en porcentajes que el día a día de los newsletters. Entonces también hay que crear esos momentos especiales o particulares, acompañándolo de eventos, que sí creo que es otra de las cosas que ustedes deben meterse. Eventos que son conferencias, eventos que son cursos. Tienen evidentemente ustedes que determinar cuál es el objetivo y el tema central de esos eventos, pero ahí hay una gran forma de capitalizar los datos y de poder derivar en comunidades. Ayer Juan Manuel, José, es Juan Camilo Hernández, que nos también impactó mucho con sus conocimientos, nos dijo que le habría gustado quedarse para escuchar a Mauricio. Esto nos habla del tamaño del ponente y también el testimonio aquí de nuestra amiga Aurora, quien hace rato que se saludaron. Me dice Aurora, ella el año pasado aún estaba en MBS. No, en Imagen. En Grupo Imagen, y ella tomó un curso de capacitación que dio Mauricio de 3 meses. De 3 meses se chutó Aurora con el equipo de MBS. De imagen, y ¿qué abrevaste de eso? Bueno, es que la verdad es que nos enseñó cosas importantísimas, sobre todo cómo podemos crear contenidos y estrategia digital para poder posicionar una marca. Fue impresionante, a mí me gustó mucho todas las técnicas que Mauricio nos dio a conocer para que pudiéramos crear una imagen propia
contenidos propios, pero sobre todo la diversidad que abarcó en ese curso fue impresionante. La verdad es que creo que vale mucho la pena. Te felicito de verdad, Mauricio. Gracias. Sigue luchando todavía en crear nuevos contenidos en Grupo Imagen, lo cual de verdad lo valoro y la verdad Pero te ya me admiro. estoy cansando, ¿eh? Pero la verdad es que es muy importante que podamos tomar en cuenta lo que nos acaba de decir, porque podemos crear un superproducto que de verdad posicione la marca Quadratic. Y bueno, comento esto de Camilo ayer y hoy de Aurora, porque mi pretensión, ya lo platicaremos con calma, es pedirle a Mauricio que no sea la de hoy una única charla, no sea hoy una única interacción, sino que nos acompañe él. Veremos algún esquema en donde pues también le convenga a él, y ya lo vamos a platicar con calma. Juan Manuel, ya porque se tiene que ir, tiene una pregunta, se le pasa el micrófono y ya cerramos, ¿no? A menos que alguien más alce la mano. Bueno, yo solo me llamó la atención tu primera lámina donde hablabas como de la comodidad de los medios. Creo que en un taller de San Miguel Allende también lo platicaron varios colegas, y creo que aquí no me dejarán mentir que muchas veces estamos como sobre la marcha. Esta obsesión que decías del breaking news, como así, digamos, rápido, ¿qué puedes sugerir o recomendar para, pues, como para evitarle o de repente bajarle en las redacciones a esa obsesión? Porque de repente incluso nosotros, como cada estado, platicábamos hace rato, de repente es de que, oye, me ganaste esa nota, o pasó acá en mi ciudad, pasó en mi estado, no me la ganes. Fuera de coordinarnos o de dejárnoslas, sabes que hazla, no hay bronca. En general, ¿qué puedes recomendar sobre eso? Es que sí es de las preguntas más difíciles de resolver, porque uno, a ver, los periodistas somos bastante egocéntricos, esa es la verdad. Por ejemplo, en México, en Imagen, pasa que los de Excelsior, aunque su nota ya se publicó 16 horas antes en digital, al día siguiente ellos quieren que se les publique la nota. Sancionan a Excelsior por SEO, porque es una nota duplicada, es un caos. Pero aún así al periodista, con su ego, le cuesta mucho entender eso. Después sí viene, y por eso a veces yo les digo, a ver, las conversaciones, y hay que valorar que Paco me haya invitado, porque parte de los mensajes aquí son para los líderes de los medios, no solo para los periodistas, de los llamados, no diría de atención, pero de las invitaciones. ¿Por qué? Porque sí tienes que cambiar la cultura, tienes que cambiar el para ti qué es valioso y qué no. Es muy difícil porque nuestra profesión nos enseñó que lo que debíamos hacer era perseguir la noticia. Así venía, así se nos presentaba. Y ahora, cuando entiendes que esa no es la misión, tenemos organizaciones fundamentadas en eso. ¿Cómo hacemos entonces para intentar poner calma a los procesos y ser más estratégicos? Tenemos que hacerlo, porque además, cuando nosotros vemos que un creador de contenido puede ser más influyente que nosotros, o que alguien con un newsletter puede impactar más que una redacción completa, te das cuenta de que no estás asignando los recursos de manera inteligente. Entonces, lo que yo haría es, ¿cómo construyo una transición que me permita sostener los ingresos que ahorita tengo, pero al mismo tiempo prepararme para el futuro? Que eso es lo más complicado, porque es una carrera de dos tiempos. La de lo que hoy me da de comer, aunque no necesariamente sea lo que de verdad deberíamos estar haciendo, y lo que debemos estar haciendo en el entendido de que hay un proceso de construcción que debe ser eslabonado, estratégico, para el que debes estar preparado, porque, por ejemplo, pasa en Grupo Imagen que hay una televisora. Aunque digital es lo más relevante, al vendedor de televisión no le gusta vender digital porque los tickets de televisión siguen siendo más altos, aunque la conversación se produzca en digital. Entonces el vendedor de televisión dice, tengo que salir a vender algo en digital que no sé vender y que además no me va a dar el mismo dinero que me daba antes la televisión solo por ser televisión. Entonces son muchas capas
pero donde sí creo que el cambio empieza en la mentalidad de cada uno de nosotros de no importa qué tan rápido salgo, sino qué ángulo le doy diferente, cómo estructuro la data, porque por ejemplo, ese es otro de los puntos. Ya hasta cierto punto el SEO nos llevaba a eso, pero no del mismo modo en que hoy lo va a exigir, que es la data estructurada. Ser ultrapedagógicos, pensando en que no solo queremos ser fáciles de escanear para las personas, sino también para los robots, porque en la medida en que escribamos mejor para los robots, va a ser más factible que nos tome Perplexity, que nos tome ChatGPT, que les interese poder hacer un acuerdo con nosotros en el que nos llevamos algo de ingresos porque ellos nos utilicen como fuente o que nos den tráfico. Entonces, es un proceso que involucra a todas las áreas y que es mucho más complejo de lo que se quisiera. Pero lo primero sería estar abiertos a, ¿sabes qué? Estoy generando menos notas y no necesariamente es problema. ¿Sabes qué? Estoy dejando de hacer esto. Porque también, seguramente ustedes han hecho el ejercicio, yo lo he hecho. Esto, lo típico del 80-20. El 20% de notas que son las que despegan en las visitas. Y el resto dices, bueno, sí, entre todas me dan un porcentaje, pero tal vez podría prescindir de ellas. No son estratégicas, no me dieron grandes cosas. Entonces es atreverse a renunciar a algunas cosas para abrazar otras. No sé si hay alguien más. Listo. Mi querido Mauricio, pues agradecerte a nombre de toda la familia Cuadratín la oportunidad que nos diste de escuchar tu conversación, que no sea la única, que vengan muchas más. Ya por ahí estuvimos acordando que una sede sí escoge, otra no. Vamos a ver cuál queda, Paquito, a cuál dispone para el siguiente año. Entonces, se va a abrir Cuadratín Punta Cana, entonces creo que ahí nos vamos a ver. muchísimas gracias, fuerte el aplauso. Mauricio, para la foto de Jenny. Bueno, que vaya pasando Paquito García Davich. Pero hay que pedirle que pasen también las damas, que pase doña Silvia, que pase Lupita Tomás, Gina Salinas, Melissa, Jenny aquí está, que pase, pues que pasen las damas, vénganse, doña Ricarda, vénganse, acérquense, vénganse. Sí. Vengan. Y bueno, va a distinguirnos con la clausura nuestro amigo Víctor González. Vente, Víctor. Vas a dirigir las palabras. Me pediste que querías clausurar. Y bueno, hoy mismo debemos de acordar cuál es la sede de la cumbre del próximo año. Como aquí está Mauricio, él no debe ver las mentadas de madre, los jaloneos, así que cuando se vaya Mauricio ya platicaremos eso, pero tenemos, alzaron la mano, hay dos opciones hasta ahorita, está Cancún y está San Luis Potosí, pero Leo quiere que vayamos a Nueva York. No sé qué diga la gente. Vente, Leo. Leo. Cancún, ¿verdad? Bueno, entonces, adelante, mi querido Víctor. Bueno, pues primero que nada agradecer a todos y a Paco Davich por hacer todo esto posible para todos, a Toñito también por ser un gran anfitrión y por darnos todos estos días muy gratos de convivencia, pero también de gran aprendizaje. Gran aprendizaje para todos los que formamos la familia Cuadratín y nos llevamos una gran tarea también, lo que nos comenta Mauricio y los otros ponentes, Marta,
Andrea, todas las ponencias muy interesantes y unos retos con la inteligencia artificial que hay que seguir adelante y llevar de la mano junto con el periodismo que debe de seguir siempre firme y adelante para informar a la gente. Y muchísimas gracias. Siendo las 5:25 de la tarde, pues damos por clausurado esta Cumbre Cuadratín 2025. Muchas gracias. No dejó de impulsarme y todos merecemos un reconocimiento. Explica cómo te destapó, no vaya a pensar otra cosa aquí, Mauricio. Entre copa y copa, pero estaba él con Paquito, entonces no hay problema. Sí, de uno por uno, entonces ya tráigaselos, a ver. Queremos darles a nombre de Cuadratín Jalisco las gracias por haber estado con nosotros y reconocerles también el sacrificio que hicieron para poder venir. Sé que para muchas personas no fue fácil, hubo algunas complicaciones de trabajo, acá con nuestra amiga Aurora, que ha tenido días difíciles, sin embargo aquí está al pie del cañón, y nuestros amigos de Veracruz también por ahí se les complicó, nuestros amigos de Chiapas, sin embargo hicieron todo lo posible para estar con nosotros, y ahorita que lleguen los reconocimientos, queremos pues que se sientan este agradecimiento que tenemos también para todos ustedes. Y les repito, hacer la cumbre es difícil, sí, cuesta mucho trabajo, sobre todo para los que no tenemos la solvencia económica que quisiéramos. Sin embargo, vale la pena acercarse de amigos y vale la pena porque se abren muchas puertas. Afortunadamente a mí en este proceso he abierto por lo menos de 5 a 10 puertas nuevas, Paquito. Entonces, nos ha ido bien y creo que los próximos años va a estar mucho mejor. Entonces, muchas gracias a todos. Antes de la cumbre del próximo año, tenemos otro evento no menos importante, los 20 años de Cuadratín Oaxaca. Entonces, Lupita, yo la he convocado para que no deje impune esta fecha. Esta efeméride hay que celebrarla en grande. No con la cumbre, porque no hay las condiciones, ni el tiempo, ni nada, pero sí va a ser, Lupita, una pachanga, como las que ella acostumbraba. Desde la pandemia dejó Lupita de hacer sus fiestas anuales de aniversario, pero ahora los 20 aniversarios lo vamos a celebrar bien como Dios manda. Ya don Leo me dijo que ahí estará, si doña Silvia le da permiso. No, la va a llevar. Ah, bueno, ok. Entonces, quienes quieran acompañar a Lupita, esto no va a ser académico, no va a ser de trabajo, nada, es puro pedo, puro pinche alcohol y te la ayudas para que se prepare. Así es de que será la tercera o cuarta semana, fin de semana, la pachanguita de Lupita, y ahí estaremos, Lupita, primero Dios. Entonces, Dianita. Ok, vamos a dar paso a la entrega de los diplomas. De hecho, empieza Lupita Tomás. Venía ya ahí. Excelente. Dana Espinosa. Leo, acá está. Pase. Los dos. No. Okay. Si quieres así. Ajá. Laura Valencia. Salvador López. Fernando Robledo.
Melissa Pérez. Lilia Lozano. Gina. Georgina Morales. Perdón. Jorge Robledo también. Se vaya preparando. Sí. Sí, que se pongan los dos. Pónganse los dos. Pablo Ruiz Mesa. Alejandra Flores. Gina Salinas, ahora sí. Pónganse. Claudia Viramontes. Vanessa López Silva. Jenny. Luis Enrique Hernández. José Hernández Ramírez. Gracias. Y José Hernández. Emanuel Vázquez. María Petersen. Dale, Mari. Peter. Eduardo González Sierra. Luis Felipe Rosiles. Juan Manuel. Omar Díaz. Pati Pérez. Ricardo, ándale Ricardo. Es que no la quieres sola, la quiere contigo. No la quiere. Ricardo, ándale. También. Paola, se le solicitan a Sandra Lubiano. Frida Constanza. Víctor González. Para Víctor.
Rodrigo Bonilla. Rodrigo Bonilla. Allá está, yo no lo veía. Alejandro Hernández. Perla. Perla Quesada. Perla Quesada. Y Paquito. Francisco Alejandro, ándale. ¡Bravo! Jonathan Mendoza. Luis Enrique Juárez. Luis Enrique. Allá está. Adriana Larrieta. Elizabeth Cuevas. Mari Carmen. Diana Velázquez. Allá está tomando fotos. Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, Mari, stop watching TV. Mari, pasa para acá. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be Luis de la Hoz. start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple. José Ángel Gutiérrez. Silvia Vela. La mera mera, Brenda Domínguez. Brenda. Jorge Aarón. Jorge Aarón, ahí viene. Y ya que vienes, Karina Cepeda. Y el fotógrafo estrella, Francisco Rodríguez.
Me faltan, creo que unos reconocimientos que no estaban en la lista. Ahorita los vamos a resolver. Albert, me faltan Alex e Isa. Sí, es que pasamos una lista para que se anotaran y los hicimos con eso. Ahorita se los hacemos y se los... A ver, Alex y A ver, Isa. así nada más, abuelo de pájaro, faltan la abogada Barrera, falta Isa. Galvez, falta Beto. ¿Es cierto? Donají falta. Donají. Dona. Sí. ¿Y quién más que alce la pezuña? ¿Quién falte? ¿Quién falta? ¿Quién más falta? Pues, ajá, pásense la foto, nada más, por favor, los que me faltan. No sean malos. Isa, Alex. No, Ricardo sí, ¿no? Donají. Pero Ricardo no importa, ya ¿Quién? doña Ricarda recibió. Aurora. Ah, Aurora. Diana, ¿veas? Yo aquí estoy. Faltas. No, yo aquí estoy. Y yo falto también. Sí. Ahorita. Pero nos Ah. ponemos en una foto. Pónganse Ok. en una foto. Ahorita sí. Ténganse los que me faltan, por favor. Ahorita se los hacemos. Ya. Gina, que se estuvo haciendo güey, así de bajo perfil, que estuvo chupi chupa y no decía nada, dice que quiere alzar la voz hoy. Gracias. No,